Vamos a conversar con Marcela Tapia. Ella es académica del Instituto de Estudios Internacionales de la UNAP y dirige el doctorado en estudios transfronterizos de esa universidad y es especialista en temas de migración. Por lo tanto, vamos a conversar en este contexto de lo que ha pasado desde la semana pasada con este desalojo de Plaza Brasil y también con esta marcha anti-inmigración que se vivió el sábado. Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar en estas instancias. A partir de todos los estudios que se han realizado sobre flujos migratorios en la zona norte de Chile, ¿cuáles son las características que hacen distinto a este fenómeno que se está viviendo a partir de agosto del año pasado con ciudadanos principalmente venezolanos? ¿Qué distingue eso de otras migraciones, por ejemplo, como la migración boliviana, peruana, que también sabemos que hay una comunidad muy importante de ellos hace varios años ya aquí en la región? Yo diría que lo distintivo respecto a este otro grupo es la aceleración que ha experimentado la migración venezolana en Chile en su conjunto previo a la pandemia, según algunos datos. En el 2017 se estimaba como en 187.000 los venezolanos en Chile y ya el 2020 llega casi a los 500.000. Entonces, yo diría que ese es como el rasgo más llamativo, porque como tú muy bien dices, la presencia de migrantes en el norte de Chile siempre ha sido un rasgo definitorio, especialmente fronterizos peruanos y bolivianos, hasta el día de hoy. De hecho, lidera, según los datos del INE, con las proyecciones del censo, Bolivia como primer lugar acá en Iquique, en Tarapacá, digamos, y en Arica, Parinacota y en Antofagasta. Entonces, el rasgo, lo llamativo es esto, la aceleración previo a la pandemia. Y considerar también que esta población que ha llegado no necesariamente se queda en la región, a diferencia de muchos peruanos y bolivianos que han hecho la región. Claro, lo que pasa es que, claro, esto, como te digo, previo a la pandemia, durante la pandemia, con el cierre de las fronteras, que fue una medida que tomaron casi todos los países en el mundo, ¿no es cierto?, lo que se dificultó fue el ingreso de manera regular. Muchas de estas personas que yo te menciono en los datos llegaron a Chile tramitando visas, primero la responsabilidad democrática que creó el gobierno de Piñera, post-Cúcuta, que todos sabemos, pero solo el 14% de esas visas fue otorgada, el total de las que se solicitaron. Y ya el 2019, si mal no recuerdo, tuvimos una crisis, ¿no es cierto?, por el cambio y la imposición de visa consular a los venezolanos en Tacna, no sé si tú te acuerdas. Entonces aquí también ha habido una política bastante errática. Un volumen de la magnitud que tenemos hoy día, los venezolanos desplazaron en muy poco tiempo al primer grupo que desde los 90 había estado liderando, que eran los peruanos a nivel nacional. Cuando tenemos una magnitud de este tipo y cuando persisten las condiciones de crisis, de gobierno autoritario, ¿no es cierto?, o una dictadura de facto en el caso de Venezuela, sumado a una inflación galopante, y si a eso le agregas la pandemia y la crisis que atrajo aparejada, las personas van a buscar opciones en lugares donde tengan posibilidades, y aquí empiezan a actuar las redes migratorias. Entonces de ahí está lo que ya se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, que Iquique es un lugar de paso, que muchas personas van a Santiago y a otras ciudades del sur de Chile o del entorno, también a Antofagasta, en fin. Entonces, claro, si tú tienes un pariente que ya es más o menos o conocido, que quizás no esté muy bullante, pero le ha ido mejor que a ti, ¿no es cierto? Muchas de las personas que han llegado no vienen directamente de Venezuela, ¿ya?, sino que vienen de países de la región, Colombia, Ecuador, Perú, en su mayoría. Son personas que en varios casos salieron antes de la pandemia, llevan un par de años, quizás ni más tiempo. Esto está difícil de mensurar, pero por lo menos en las conversaciones que nosotros hemos tenido, eso sale bastante. Y en el contexto de pandemia perdieron esos trabajos porque muchos de ellos también se incorporaron al mercado laboral informal, porque en estos países también hay mucha informalidad. También hay que decir que Colombia ha recibido el primer receptor de la migración o de desplazamiento forzado, porque ese es otro elemento que hay que agregar, de venezolanos, ha sido Colombia con 1.300.000 aproximadamente. Luego está Perú, también está Ecuador, y Chile está entre el tercer y cuarto lugar dependiendo de los datos. Entonces, la crisis de la pandemia es la que ha producido la búsqueda de mejores opciones, y Chile se ha ido perfilando como un lugar posible.
Y usted hablaba de algo muy importante que tiene que ver con lo que ha hecho la autoridad, que hay por lo menos una coincidencia, no sé si transversal, pero de que el gobierno estuvo al debe en lo que ha pasado en los últimos días, el tema del desalojo de Plaza Brasil, que es donde se han instalado la mayoría de los migrantes venezolanos, o sea, por lo menos ha sido el punto más conocido, más simbólico, claro, visible. Y lo que pasó después al día siguiente con esta marcha, que también sabemos en qué terminó. ¿Cuál es el juicio que tienen ustedes en el INTE, también usted en lo personal, de cómo ha sido el accionar del gobierno? Bueno, es que aquí primero ha sido una pésima gestión en materia gestión migratoria, me refiero, por lo que ya te decía, esta política errática, ¿no es cierto?, de primero invitar a los venezolanos a imponer el visado consular, la visa consular, y bueno, luego ya en pandemia, el cierre de la frontera, sabemos que el norte de Chile, quienes vivimos acá, conocemos bastante bien que la frontera es bastante porosa, que existen más de 100 y tantos pasos no habilitados por los que cruzan, o sea, que no solamente cruzan personas extranjeras, sino que se mueven comunidades como la comunidad aymara constantemente en ese territorio, sin, o sea, para ellos el cruzar el límite no es problemático porque eso es parte de su comunidad. Entonces eso está ahí, lleva mucho tiempo, es una práctica ancestral que le ha permitido resolver sus vidas, ¿no es cierto?, conseguir recursos, sobre todo en Pisiga, Bolívar, abastecerse, en fin. Entonces, eso por un lado, ese espacio existía. Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia, por lo tanto, cualquier coordinación se dificulta en un contexto de pandemia. No ha ocurrido así con Chacayuta y Santa Rosa, donde sí opera el Comité de Integración Fronterizo y donde existe una coordinación entre policías. Por lo tanto, el flujo, lo que pasó es que se movió hasta este otro espacio donde, si bien existe un complejo fronterizo, ¿no es cierto?, existe control, lo que existe son también estos pasos no habilitados, ¿no es cierto?, que actúan de trochas para el ingreso al país. Entonces, bueno, una mala gestión, un no reconocimiento de la situación particular que tiene el norte, de una alta interacción con sus vecinos, ¿no es cierto?, especialmente de Chile con Bolivia, se suma a la dificultad de que no tenemos relaciones diplomáticas y eso obviamente complejiza cualquier decisión o incentivo de intentar contener ese movimiento, aunque la literatura dice que cuando esas condiciones de crisis no cambian, las personas van a cruzar igual. O sea, eso no solamente para los venezolanos, sino para los subsaharianos en Europa, para los sirios también, en fin. Y luego, ¿cuál ha sido la política? O sea, primero una pésima gestión y luego una política que lo que ha producido es una crispación y una exacerbación de los ánimos, criminalizando la migración. ¿Ya? Y un ejemplo que nosotros todos lo vimos, las expulsiones que se han realizado con una teatralidad, ¿no es cierto?, innecesaria pero muy efectista, como el uso de mamelucos de personas que no iban contagiadas porque tenían PCR negativos, uso de esposas cuando las personas estaban siendo expulsadas por razones administrativas y no judiciales, y todo ese montaje que nosotros hemos podido ver y que evidentemente va generando porque si tú asocias insistentemente migración con delincuencia, migración con crimen organizado, narcotráfico y demás, evidentemente eso va quedando, ¿no es cierto? Y la gente cuando ya tiene a estas personas en Iquique, ¿no es cierto?, primero en Colchane, donde no ha habido un albergue, nada, las personas han cobijado donde han podido. Yo creo que todos conocemos aquí Colchane, los que vivimos acá en el norte o el altiplano, y sabemos que en las noches las temperaturas bajan bajo cero, el invierno en particular es muy duro, la radiación en el día es tremenda, y creo que cualquier persona que le toque quedarse ahí a la intemperie va a buscar cobijo donde pueda. Y claro, y ahí tenemos hechos que evidentemente caen en el delito, que es la ocupación de vivienda, pero ha sido la desesperación, y yo con esto no quiero justificar algo, sino solamente intentar comprender por qué ha ocurrido eso. Y Carabineros en Colchane, la comisaría, lo que ha hecho de manera muy autónoma, digamos, de una iniciativa muy de la comisaría, ha sido implementar un campamento en su propio patio. Con recursos de la OIM y con carpas de Carabineros para cobijar sobre todo a mujeres, a bebés, ¿no es cierto?, y a personas adultas o mayores, porque
porque la autoridad del lugar tampoco ha abierto un espacio para eso. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Gente en situación de calle. Y lo que tenemos en Iquique, después eso se transporta a Iquique. En Iquique tampoco ha habido un albergue, la gente entra a los albergues sanitarios, salen de ahí. Estas personas han llegado empobrecidas, exhaustas, han venido muchos a pie, muchos por aventón, como dicen ellos, es decir, haciendo dedo, algunos en autobús, otros como han podido, pagando sobreprecio, en fin, eso también está bastante documentado. Y llegan acá y no tienen ya recursos, empiezan a pedir la calle, como lo hemos visto, se autodenunciaron, tienen temor a la expulsión. Obviamente andan como escondidos porque claro, Plaza Brasil era lo visible, pero había mucha gente en la playa, arrinconada de alguna forma en distintos espacios, ahí bueno, donde fue la quema de los enseres. Entonces llevamos meses en una situación de crisis humanitaria porque no se ha gestionado desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos humanos. O sea, ni siquiera estábamos diciendo que sea excepcional, sino que Chile actúe con los estándares humanitarios a los que ha adscrito. Otro ejemplo, las expulsiones no cumplieron el debido proceso, o sea, tampoco ahí se ha cumplido. O sea, cuando yo digo esto, no quiero decir que fue lo que escuchamos en la marcha, ¿no es cierto?, que ellos tienen más derechos que nosotros, sino que se cumplan solamente los estándares a los que Chile ha adscrito, ¿ya? El deber de proteger, por ejemplo, ¿ya? Eso no se ha cumplido. Y que hemos tenido situación de indigencia que evidentemente genera una molestia, si eso es obvio, ¿no es cierto? Se ocupan espacios públicos en situación, bueno, Plaza Brasil, ¿no es cierto?, problemas sanitarios, en fin, y eso genera obviamente un problema en relaciones interétnicas entre los residentes, entre los residentes, pero si no hay una solución a eso, claro, no era extraño pensar que iba a pasar lo que pasó. Claro, pero hay un tema también ahí, te lo decía, ya ponía de ejemplo lo que pasa en Europa, por ejemplo, las personas que cruzan el Mediterráneo, que llegan desde Medio Oriente, Europa del Este, también lo que pasa que hemos visto los últimos días entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Tarapacá claramente no va a ser ni la primera ni la última zona del mundo que va a recibir o que va a tener este tipo de crisis migratoria. Por ende, uno sabía poco que se podían generar movimientos o sentimientos nacionalistas, de defensa del país, etc. Por lo mismo, se pudo haber evitado lo que ocurrió el sábado, porque fue un día después del desalojo. El desalojo sabíamos que había una orden desde los primeros días de julio, y sabíamos también que este campamento improvisado se había instalado por lo menos desde inicios del año. Entonces, se pudo haber hecho antes, se pudo haber evitado que se generara este resentimiento de algunos vecinos, que no se justifica de ninguna forma, pero que sabemos que es parte del proceso, que se generan movimientos nacionalistas en los países que reciben flujos migratorios. Yo creo que sí, que se pudo, sí, como te digo, la gestión ha sido pésima, además acompañada de un discurso que lo único que hizo fue alimentar la xenofobia y el racismo, al generar esta distancia, ¿no es cierto?, al imputarle al otro que era delincuente o vector del COVID, en fin, evidentemente, o sea, si se hubiese cuidado desde el lenguaje, o sea, porque como yo les decía como antes de empezar, el tema migratorio es complejo y hay que abordarlo desde distintas dimensiones, desde las relaciones internacionales entre países. El pacto de las migraciones Chile no ha adherido, pero es justamente un pacto que permite coordinar acciones conjuntas con los países vecinos. Esa sería una gran acción. Luego, una política migratoria que ponga en el centro los derechos de las personas. Y esa política no ha sido así. O sea, la ley que tenemos hoy día cerró la posibilidad de regularizar a todas las personas que han ingresado después del cierre de la frontera. Entonces, eso ya genera una dificultad porque en pandemia, o sea, es un periodo, o sea, primero una situación excepcional. Colombia ha reconocido, les ha dado una visa transitoria a los venezolanos. Brasil ha reconocido el refugio. Entonces, y Chile queda por fuera de este tipo de medidas en una complejidad tan grande como la que nos ha tocado vivir estos últimos dos años y que además ha sido un fenómeno mundial. Sumado a que el caso la diáspora venezolana es la más grave que hemos vivido en la historia contemporánea en América Latina, o sea, que no hay antecedentes de un fenómeno similar en la historia reciente. Entonces, también
tener un poquito, o sea, asumir el fenómeno con las dificultades y las complejidades que supone, más allá de que políticamente puedan condenar al gobierno de Venezuela, en fin, eso se puede hacer, evidentemente, pero ¿qué hacemos con las personas? ¿Ya? Son las personas y además agregar. En Plaza Brasil el otro día me decía una estudiante nuestro que está trabajando directamente con migrantes que el 50% eran niños. O sea, y llevarlos a ningún lado, porque ese fue el otro. Probablemente si ya ves, desalojo, estamos de acuerdo, esas condiciones no se podían mantener así, había molestia, en fin, generan molestia, pero llevémoslo a algún sitio seguro, limpio, pero no se les llevó a ningún lado. Entonces, eso evidentemente también va generando una fricción entre quienes consideran que se deben respetar los derechos de todas las personas y quienes creen que sus derechos valen más que los de las demás personas, ¿ya? Entonces ahí es donde se produjo esta disputa y luego ese llamado a marcha que yo personalmente esperaba que no hubiese tenido la magnitud que tenía, pero sospechaba que podía ocurrir, pero mi foro interno esperaba que no hubiese ocurrido. Bueno, fueron alrededor, entiendo, de 5.000 personas, porque haya sido tan representativo como otras marchas que hemos tenido en la ciudad. Sí. Y bueno, ¿cree que el gobierno ha cambiado su discurso? Porque se le ha preguntado mucho a toda autoridad de gobierno sobre lo que hizo el presidente Sebastián Piñera en Cúcuta, este llamado, las puertas abiertas a los venezolanos, porque ahora dicen, claro, hizo ese llamado, pero una migración regular. Entonces, se genera una expectativa, ¿no? Una expectativa, exacto. Se genera un efecto en los estudios migratorios, eso se llama un efecto de llamada. Claro, sí, se creó la visa de responsabilidad democrática, pero no se mejoró, por ejemplo, la dotación de los consulados en esos espacios, por lo tanto, lo que se produjo fue como un atochamiento de solicitudes. Muchos documentos que les pedían a los venezolanos era imposible conseguir, dado el contexto en que está Venezuela, donde se vulneran los derechos de las personas, donde hay persecución política. Entonces, claro, si tú quieres que alguien no pase un documento porque lo consideres traidor, obviamente no lo va a tramitar. Y eso, claro, todas esas dificultades se sumaron. Y ya la gente, mucha gente quería salir, había salido mucha gente antes. Los primeros se fueron a Estados Unidos, los con más recursos, ¿no es cierto? Otros se fueron a España, mucho antes. Entonces, se genera una expectativa. ¿Ya? Aunque él diga que era para la migración regular, la mayoría de la gente quiere estar regular. Ese es el tema. ¿Por qué estamos pensando de antemano que estas personas quieren venir a Mala? La cantidad de solicitudes que se han hecho, la gente aquí se autodenuncia, hasta la expulsión de febrero, llegaba a autodenunciarse en la esperanza de que eso les iba a servir para regularizar. O sea, hay una voluntad de las personas de estar en forma en Chile, pero cuando vas criminalizando y luego los expulsas, evidentemente ya la posibilidad de ingresar por la vía, aunque sabemos que el ingreso por paso no habilitado no es la regular, pero si existe esta posibilidad de autodenuncia y luego se expulsa, evidentemente los incentivos para hacer ese trámite ya no van a estar, ¿ya? Y si las condiciones de origen cambian. ¿Hay alguna posibilidad, cree usted, de que este fenómeno vaya mutando y se genere un éxodo, llamémoslo así, de ciudadanos venezolanos a otros países desde Chile? Se lo pregunto a raíz un poco de lo que está pasando con los haitianos en Santiago, por ejemplo, que muchos han ido a Estados Unidos a raíz de todo lo que ha pasado, porque, bueno, el tema de lo que pasó en Las Rosas con el aeropuerto dio la vuelta al mundo, hubo condena del gobierno venezolano, hay también algunos planes para que estas personas puedan volver a Venezuela, muchas de ellas no quieren, pero es posible que quizás todo esto que se ha generado, estas expulsiones mediáticas también, creen que los venezolanos que llegaron a Chile finalmente decían irse de Chile a otros lugares. Es que es difícil porque, por ejemplo, es lo que te decía, si las condiciones de origen no cambian, difícilmente va a volver a qué, no hay, eso no es opción. Porque si una persona no logra con el trabajo que hace en un día alimentarse, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo, esa no es una posibilidad. Y si además la expectativa de que eso mejore en el corto plazo no existe, con mayor razón, ¿ya? O sea, eso como que hay que tenerlo. Ahora que los flujos se sigan moviendo, es probable. A Argentina también están llegando muchos venezolanos también. Y en el caso de los haitianos, yo creo que es diferente porque ahí hay un componente racial que es mucho más fuerte, porque aquí hay racismo en el caso venezolano en general. Chile es bastante racista y la estructura, hay un racismo institucional muy fuerte.
Eh, y en el caso de los, idioma. con el idioma, claro, la barrera idiomática y el hecho de ser negro, ¿no es cierto? Es afrodescendiente, bueno, pero el color de la piel, para dejarlo bien claro, ha sido una barrera y una dificultad grande porque Chile, los chilenos nos sentimos más blancos que nuestros vecinos, eso también hay varios datos al respecto. Y la aceptación respecto de los haitianos ha sido muy compleja porque tampoco hay dispositivos que permitan comprender o acoger. En general, estos dispositivos son básicamente voluntades de organizaciones, ONG, iglesias, pero no hay un relato, digamos, de acogida al respecto. Y esos proyectos migratorios han fracasado. Entonces, de los que se han ido. Entiendo que ahora en octubre se vencen visas de muchas personas y les están pidiendo un certificado de antecedente. Hay muchas personas que llevan años acá, 5, 6, 7 años, y ese documento conseguirlo en Haití, imagínense, desde Chile, es imposible. Entonces, ante ese tipo de situaciones de perder la regularidad, es que también se está produciendo la partida a Estados Unidos, pero es porque el proyecto migratorio fracasó, no porque, creo yo, porque no, por los haitianos, sino porque no ha habido una integración de ellos respetando, digamos, sus condiciones, en fin. Racismo en el fondo, es mi teoría, y hay que indagarlo, pero creo que lo que hasta he leído hasta ahora va por ahí la explicación. Racismo, xenofobia, y algunos incluso hablaban de lo que pasó el sábado de aborofobia también, de Sí. miedo este rechazo a la pobreza. Marcela, bueno, para terminar la pregunta del millón, es una solución compleja la que necesita esto, pero a corto plazo, ¿cuál cree usted que son las medidas que se debieran tomar para ir enfrentando este tema? Yo creo que la más urgente, primero el albergue para las personas desde el sábado se desplazan. Mira, y esa es la buena noticia y que a uno le genera un poquito de esperanza. Se ha desplegado una cantidad de organizaciones a las que quiero felicitar por este medio. Ha estado amplio, pero con una serie de colectivos, muchas voluntades individuales que se han organizado para ir a ayudar a las personas, sacarlas de la playa, llevarlas a hostales, conseguir espacios, en fin. Entonces, lo primero, lo urgente es albergue, pero en condiciones con temas sanitarios, no se respeten también los derechos de la persona y que no se vayan a constituir esto en campamentos de detención, porque recordemos que la expulsión, o sea, los albergues sanitarios sirvieron de una suerte de campamento de detención para las expulsiones, porque las personas no podían salir de ahí y de ahí salieron directo a bus y de ahí al aeropuerto. Entonces hay que procurar eso también, ojo con qué albergue y en qué condiciones, ¿ya? Y no quiero aquí que uno se ponga exigente, pero es que ya tenemos ejemplos. Eso es lo urgente hoy día. Y luego regularización, ¿ya? Las personas quieren trabajar, quieren estar en forma. La regularización les va a permitir tener el RUT. Con el RUT van a poder firmar contratos de trabajo y firmar contratos de arriendo, y con eso los niños van a poder ir al colegio, ¿ya? Y de ahí, bueno, las personas se lograrán insertar, si tienen redes, lo van a lograr hacer. Y ya tenemos 1,5 millones de extranjeros en Chile desde los 90 a la fecha, representan casi el 8% de la población chilena y la mayoría de ellos está trabajando. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar que no van a encontrar trabajo? Agreguemos que Chile es un país que envejece rápidamente, que requerimos personas en el mercado laboral. Yo no quiero acentuar la mirada economicista, pero démosle argumentos a quienes quieren, siempre están preocupados por el aporte, ¿no es cierto? Son pagan IVA, son personas que van a pagar su documentación por visados, en fin, que van a pagar arriendo, en fin, que van a imponer si se les hace un contrato de trabajo. Entonces, y que van a llenar colegios, porque pensemos que en muchos espacios, en muchas partes de Chile, los colegios municipales tienen muy poquitos estudiantes. Entonces, de todo punto de vista, y las migraciones históricamente han sido positiva en términos de enriquecimiento cultural. Y bueno, Iquique, o sea, qué mejor ejemplo que Iquique. O sea, qué mejor Iquique sea. Siempre he creído yo que Iquique debería ser una ciudad modélica en términos de cómo se gestiona y se integra la migración, porque es una ciudad que nace por la migración, que nace por el llamado, ¿no es cierto?, de los mercados laborales, los ciclos económicos, y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos está en nuestra memoria. Yo no soy iquiqueña, pero soy
del sur de Chile, también soy una migrante, así como mucha gente llegó por la oportunidad que ha tenido en esta ciudad. Y en ese sentido, como te digo, creo yo que para Iquique se abre una oportunidad que yo esperaría que las autoridades gestionaran y que sean lo suficientemente visionarios como para que Iquique sea una ciudad que acoja, que dé oportunidades como la han tenido muchos de los iquiqueños, que hoy día son personas bastante prósperas, pero que tienen unos padres y unos abuelos que llegaron a trabajar mucho y que son hoy día lo que son. Entonces, recuperar esa memoria. El norte de Chile siempre ha sido un espacio de migraciones. Desconocerlo hoy sería desconocer nuestra propia identidad y nuestra propia historia. No quiero dejar pasar la posibilidad de preguntarle por el tema del albergue, que usted lo decía como la medida más urgente. Desde febrero que se viene hablando de este albergue y se ha hablado también de la posibilidad de instalarlo en Lobito. Se lo quiero preguntar, ¿le parece bien esa locación? Porque no sé si nos vamos al otro extremo de invisibilizar el fenómeno, sacar a estas personas de la ciudad, llevarlas a un lugar que no queda cerca de la ciudad. No sé, ¿qué le parece esa opción? A ver, yo valoro la voluntad porque es de mi universidad y que la rectoría la haya ofrecido. Me parece súper valorable de salir, que una universidad cumpliendo con un mandato, ¿no es cierto?, público, salga a por lo menos dar una idea, ¿no es cierto? Yo creo que eso es súper valorable y es lo que debemos hacer las universidades estatales. Pero claro, tiene dificultades, como tú muy bien dices, Mauricio, primero porque entiendo que no está habilitado, tiene algunas cosas, algunos baños. Por lo tanto, habilitarlo supone una inversión que no creo que sea en el corto plazo que se resuelva rápidamente. Eso por un lado. Y luego, claro, tiene unas desventajas importantes, y es que de alguna manera se saca el problema de la ciudad, el problema, y lo que digo, no quiero decirlo así, pero entre comillas, ¿no es cierto? Y se lleva a un espacio muy alejado. Y yo creo que eso no va a ser positivo porque dificulta el apoyo de las redes de las organizaciones que están trabajando. No sabemos qué garantías va a tener que no se convierta en un campamento de detención, que es el temor. Y luego, que es una solución que, si bien se valora la muy buena voluntad, tiene como resultado posible una suerte de segregación espacial. Entonces, entendiendo, como te digo, que bien que una universidad, como te digo, salga por lo menos a dar una propuesta. Creo que sería lo mejor es que queden acá en Iquique en espacios, hay, no sé, colegios, puede ser gimnasio, y que les dé la oportunidad a las personas de salir pronto, por ejemplo, al terminal de buses, de si es posible que trabajen, en fin. Porque si van estos dos medidas aparejadas, albergue con regularización, creo que va a ser más rápido ir resolviendo. Okay. Muchas gracias, Marcela. Conversamos con Marcela Tapia, profesora y magíster en Historia, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, que dirige actualmente el doctorado en Estudios Transfronterizos de la UNAP, especialista en temas de migración. Muchas gracias, Marcela.